¿Qué onda, banda Slap? Pues estamos aquí estrenando casa también con un primer invitado. Un honor tenerte aquí. Ahorita lo vamos a ir presentando. Pero este es el primer capítulo que tenemos en esta nueva casa. Sí. Espero les lata. Pues estamos acomodando, apenas faltan detallitos, pero ya casi nada. Entonces, también un invitado que es punta de lanza. La primera vez que vamos a hablar de un tema que desconocemos completamente, pero queremos aprender y también exponer ahí todos los artistas. Sí, y qué mejor que gran invitado, Hervé Eguiarte. ¿Dije Así bien es. el nombre? Sí, porque todo bien. Estuvimos practicando una semana. Sí. Hervé Eguiarte. Todo bien, sí. De aquí de Guadalajara. Soy tapatío, hijo de tapatíos, nieto de tapatíos. Muy Entonces, tapatío. Sí, soy tapatío de tercera, cuarta generación y curiosamente uno no sabe qué tan tapatío es hasta que no te lo dice alguien de afuera. Sí, ¿verdad? Que te dice, es que esa idea tuya es súper tapatía o ese concepto tuyo. Entonces, pues sí, soy aquí de Guadalajara, licenciado en Ciencias de la Comunicación, maestro en Gestión de Proyectos y pues realizador, ¿no? Yo me defino como realizador. Como realizador, productor Sí. audiovisual. Productor audiovisual, sí. Saben que cineasta no, en términos técnicos, no me gusta porque el cine es de entrada soy como muy el entendido de la old school, de que el cine era la película, el filme y todo esto. Entonces, trabajar en cine era un rollo completamente diferente a lo que hacemos ahora, Okay. porque no nos tocó, bueno, medianamente me tocó, pero no, muy al principio ya estábamos entrando a lo digital. Sin embargo, bueno, pues hacer cine también tiene esta variable de esto, ¿no? Claro que sí estamos ahí como cineastas y así nos pueden catalogar, pero yo me gusta decir que somos realizadores o productores audiovisuales, ¿no? Ok, porque Sí. es una línea como muy, o no sé, más bien la línea de entender esos términos de realizador, productor audiovisual. O sea, sí es como, no sabemos qué hace uno o qué hace el otro. ¿Hasta dónde abarca Ajá. uno y hasta dónde abarca otro? Bien, el cineasta, bueno, realizar es la manera de, como su nombre lo dice, de hacer, ¿no? El que hace producciones audiovisuales, pero producción audiovisual es todo, o sea, largometraje, cortometraje, videoclip, video corporativo, video para empresas de capacitación, ¿no? ¿Y todo Es eso lo que haces? hacen ustedes. Medianamente tengo ahí experiencia en varias cosas de ese estilo. Hice cuando empecé mucho video corporativo, de capacitación, de empresas, y esa parte es como interesante. Yo soy más bien productor, fíjense, más productor que director. Sin embargo, he hecho dirección por necesidad, ¿no? Pero es un desgaste, es curioso porque la producción tiene todo que ver con presupuesto, procesos de casting, de scouting, de toda esa parte, y mucha gente eso le da mucha pereza, ¿sabes? Mucha hueva, meterse en ese rollo, y a mí me gusta. Pero de repente hay historias que quiero contar y que sé que yo las quiero contar, ¿no? Sí. No sé. Al final es también como un poco el rollo de si la idea es tuya, desarrollarla como tú quisieras, como llevar ese control, ¿no? Sí, yo creo, ¿sabes? Es como la música, digo, ustedes que les gusta la música, no sé si hacen música, tienes algo que contar, ¿sabes? O sea, si sientes la necesidad de sacar algo, un sentimiento, una idea, algo tienes que decir, pasa lo mismo con el cine, ¿no? Cine. Tienes algo que quieres decir y resulta que es una idea corta y entonces pues va a un corto, algo que es una idea muy extensa, entonces va a una serie, o tienes una idea para un largo y entonces pues lo vas planteando y también vas sacando, ¿no? De hecho, por eso no me gusta la dirección. Me gusta escribir, me gusta ser guionista. Ajá, y de hecho yo digo que cuando sea grande quiero ser guionista en el sentido de vivir plenamente de escribir, ¿no? Creo que eso es lo que a mí me gustaría más. Pero también dirigir es un desgaste muy grande mental, es complicado, es un ruidito en la cabeza, son muchas cosas que están ahí que de alguna manera quieres sacar también. Y es un alivio cuando sacas un proyecto. Y es que a veces es mucho repetir, ¿no? A veces es repetir mucho y perfeccionar alguna
El cine dice, y sobre todo los actores que son los que más sufren eso, que hacer cine es esperar, ¿no? Es estar esperando, ¿no? Porque grabas una pequeña parte y luego esperas y hacen todo el montaje, lo vuelven a poner y otro momentito, son segundos, o sea, 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos y al final avanzaste 1 minuto, ¿no? Entonces es una... Sí, el trabajo literal es esperar. Es ya esperar. El plus es cuando Sí, estás sí. ya realizando el... Sí, y imagínate los actores que tienen que hacer una escena súper intensa, vienen de 3 horas de estar sentados, ¿no? Y ya, Meterse en papel. ajá, y meter en papel y llegar. Por eso los actores del método es bien complicado. ¿Conocen este concepto del método? No. Lo he escuchado Se los solamente. cuento. En el teatro había un señor, un autor, que se llamaba, director de teatro, que se llamaba Stanislavski. Y entonces Stanislavski decía que el actor, de hecho, su libro más famoso se llama, y escribía, ¿no? Teorizaba sobre esto, y su libro más famoso se llama El actor se prepara. Y Stanislavski defendía la idea de que el actor se convierte en el personaje. O sea, el actor deja de ser él mismo. Todo su estructura cerebral, todo lo cambia. Digo, lo estoy simplificando. Algún Sí, día claro. inviten a un actor o una actriz que les explique eso. Pero el actor se convierte en el personaje. Entonces renuncia a sí mismo para ser el personaje. Y entonces eso hace que... Pero Stanislavski pensaba en las 2 horas que dura la obra de teatro, el actor deja de ser el mismo y es el personaje. Entonces, ese método de Stanislavski, por eso le llaman el método, lo empezaron a llevar al cine. Pero resulta que las películas son 3 meses de, Sí, claro. de producción y que también hay personajes que te implican un desgaste físico, mental complicado. Algo escuché o vi o hay rumores de Sí. que Jim Carrey se quedó dentro de un personaje en algún momento, ¿no? Sí, uno de los casos, bueno, hay varios casos y de hecho el más famoso es el de el Joker de Heath Ledger, pero Jim Carrey abordó así un personaje basado, que se llama la película ese Lunático, Men on the Moon, y entonces él se convierte en este personaje que es Andy Kaufman, que falleció Andy Kaufman. Andy Kaufman tenía una doble personalidad y él era como muy tranquilo, pero tenía una doble personalidad que era otro cuate que estaba loco. Y entonces Jim Carrey, para entender ese personaje, se convierte en eso y a veces llegaba al set como Andy y a veces como el otro personaje y entonces se peleaba con la gente y demás. Y pues el director, que es Milos Forman, un super director, él decía que él no conocía a Jim Carrey, ¿sabes? Él conocía el Dice, yo personaje. no conocía a Jim Carrey, yo trabajé con Andy y con este otro, ¿no? Eh, Paréntesis para acabar la anécdota, de hecho, Andy Kaufman cuando muere, mucha gente cree que no se murió, que solo fue parte de uno de sus actos de actuación. Y hay una canción ahí de R.E.M. que se llama Men on the Moon, que justamente habla sobre Andy, sobre Andy. Con Pedro y el Lobo, ya no Sí, sabía. no, ya de repente, y sí, le dio un cáncer y murió de eso y la gente decía, ay, que no se murió, es una broma que hace No. este personaje, ¿no? Sí. Y por ejemplo, en el caso del Joker, pues el Joker es un personaje dificilísimo, ¿no? De abordar, porque pues, entre que está loco, es un delincuente y está desquiciado, si tú lo abordas desde el método, imagínate convertirte, ¿no? Y entonces dicen pues que Heath Ledger lo que hizo fue abordar el personaje desde el método, aunque le dijeron que no, pero pues él por ahí ya le había funcionado eso para otros personajes, lo hace y pues termina la producción y ahora retoma tu vida, ¿no? Qué difícil, Entonces, ¿no? Eso está bien cañón. De hecho, Daniel Day-Lewis, no sé si ubican este gran actor. Bueno, Daniel Day-Lewis, él es un actor del método y él hace una película cada 4 años, una cosa así, cada 3, 4 años, porque cuando él firma de que va a ser el personaje, se retira, o sea, de su familia y de todos y se va a algún lugar alejado. Algunos dicen que es un lugar en la montaña y así, a convertirse en el personaje. Y entonces llega al set convertido en el ¿no? Él hizo el de Lincoln, la película de Lincoln con Spielberg, y entonces
todos tenían la instrucción de llamarle a él señor presidente, ¿no? Hasta el director. Y entonces Spielberg le decía, señor presidente, puede venir aquí. En este momento lo que vamos a hacer es el momento, y lo ves en el detrás de cámaras convertido en Lincoln, y que habla azteca, y se agarra la barba. ¿no? Cabrón. Estaba así. Ahora acaba la película, ya, bueno, gracias, corte, queda así, vámonos. Y entonces imagínate que el individuo llega a su casa. Esperando que le digan señor Lincoln. No, lo que él dice que es muy desgastante porque llega a su casa y sus hijos se acercan y él ha llegado a sentir como, ¿estos quiénes son, no? O sea, como volver a retomar eso. En el caso de Heath Ledger, él toma al Joker así, le va muy bien, bueno, todo esto, y él cuando se va a su casa sigue teniendo, lo que dicen pues es que sigue teniendo pesadillas y se ha metido como en este rollo, le cuesta trabajo esa parte, y una mala combinación de medicamentos es lo que provoca que se mueran, ¿no? Entonces, sí, también otros, Christian Bale, en la película El Maquinista, que si no han visto El Maquinista, véanles, es un trabajo físico muy grande de él. Sí. El personaje tiene un insomnio y tiene insomnio y entonces en las noches se levanta y como parte de su insomnio, su obsesión y todo el trastorno que trae, se pone a limpiar las losetas con un cepillo de dientes, ¿no? Pues dicen que la esposa de él despertaba y cuando él estaba preparando el personaje y estaba limpiando la loseta y en mitad de la noche preparándose, convirtiéndose en el personaje y adelgazó y no comía y adelgazó y que el director le dijo, ya basta, o sea, ya no necesito más, pero él estaba tan en el personaje que ya sacarlo estaba muy difícil, entonces se apuraron, pero creo que bajó 40 kilos, una cosa así, de un hombre realmente delgado, y se ve en la película, es impresionante, es más de lo que el director requería. Y luego de ahí firma para Batman y a subirlo, y en masa corporal, o sea, y además ponerse fuerte, ¿no? Entonces, mucha gente cree que esta parte del método es bajar de peso, subir de peso, no, es convertirse en el personaje. Entonces, a eso va esta cuestión de las actuaciones, ¿no? Y esa parte es la que de repente como director, que era lo que les decía, pues es cansado de repente estar, como que todo ese desgaste mental es complicado, porque tienes que llevar al actor, ponerle límites, toda esta parte, y además estar viendo cómo estás contando la historia, y además viendo dónde vas a poner la cámara, y además estar viendo, entonces particularmente eso es lo complicado. Y en esta parte, en tu faceta de director, sí. ¿Cómo lidias con el perfeccionismo? ¿Cómo sabes cuando ya... Cuando ya quedó la escena. Ajá, sí, cuando ya dices... Ya no le quiero mover nada. Qué buena pregunta, porque yo creo que cada director es diferente, ¿no? Yo he aprendido mucho a la frustración, ¿no? Porque una parte es como está en mi cabeza y como lo escribí, y de ahí ya hay una primera frustración. Para mí todo el camino de la producción es una frustración constante. De cómo me lo imaginé a cómo lo escribí, de cómo lo escribía, cómo lo vamos a representar, de cómo lo representamos a cómo termine editado, ¿no? Entonces, para mí, es una lucha constante de hacer las cosas como las imaginé o las pensé. Entonces, y eso ha sido momentos. Yo creo que de hecho, justo ayer o antier presentamos una de la última película, y hay unos planos que yo dije, eso es lo que yo imaginé. O sea, cuando yo lo veo es como, eso es lo que estaba en mi cabeza, lo logré, ¿no? Pero eso y otras 70 escenas no, ¿sabes? O sea, son como, eso no me gusta, o sea, de repente te das cuenta que criticas más de lo que la gente nota, que eso creo que está bien, porque al final de cuentas tú sabes que pueden mejorar. Porque si hay gente que dice, esto es lo mejor que he hecho y así va a ser, y no, está bien, cada quien tiene diferentes, pero sí, para mí sí ha sido como momentos. Y hablando con otros directores, platicando con ellos, sí coinciden con ese plano. A mí me gusta mucho porque es como lo imaginé, quería significar esto, lo logré desde este emplazamiento, desde esta parte, y sí hay momentos donde dices, eso me gusta, ¿no? Ese plano me gusta, ese momento.
Y también uno aprende a vivir con esa frustración, o sea, sabes que va a haber cosas que no tienes control, ¿no? Yo creo que eso es lo Como interesante. el sentir de la otra persona, ¿no? Cuando tú plasmas Claro, tu escena y que a lo mejor a ti te generaba cierto sentimiento sí, y a la hora de que, no sé, se lo muestras a alguien más y sí. si de alguna forma le preguntas qué sentimiento le genera, a lo mejor no es igual de profundo como tú lo habías sentido, ¿no? Sí, y al revés, de repente ven ciertas cosas que yo no notaba Ajá. hasta que la ven y dicen, sí es cierto, sí. O cuando entienden algo que tú escondiste ahí y lo entienden y te preguntan sobre eso y dices, Bien. bien, Sí, ajá, sí. Sí lo notó. Sí. Sí son muchos de dejar así como le llaman los easter eggs, o no. Yo creo que todos ¿Sí? tenemos algo de eso en algún momento. Sí, cosas muy personales o algunas situaciones ahí, que son como de como muy personales, muy de uno y que alguien lo nota. Sí, fíjense que yo he hecho 3 películas de manera muy independiente, muy con mis amigos y demás, y que pues cada una va ahí en su camino. Y la última este, la vieron mis hijas, una tiene 15 años y la otra tiene 10. Nunca habían visto Películas tuyas. esa parte mía, ¿no? Porque para ellas, pues, soy su papá, ¿no? Sí. No sé qué trabajo importó, Sí, pero... de hecho, Yo sé que tiene trabajo. mi hija, la mayor, cuando estaba pequeña, le decían en el kinder, ¿qué hace tu papá? Y decía, ve películas. Entonces, pues porque soy maestro de cine, porque hago algunas principalmente, entonces, para ella se resumía en ver películas, ¿no? Y sí, tiene mucho, mucho de razón. Pero y es la primera vez que vieron el trabajo y ellas estaban muy emocionadas porque entendían muchas cosas que yo no me di cuenta que las había puesto, pero ellas sí las vieron como, hey, una alcancía, por ejemplo, esa está en la casa en la sala y mi papá hacía esto o eso que comentaste, esa calle ahí es donde pasamos y entonces, ¿qué dices tú? Se convierte en algo personal, se convierte en Sí. algo cada vez de más gente y eso se me hace interesante. Fíjese que una vez, porque a mí pues hay varias frustraciones, ¿no? Pero un día platicaba con un director, hay una película que a mí me gusta mucho que se llama Los Ángeles al Desnudo, Ley Confidential. Es una película de Estados Unidos. Si no la han visto, véanla. Sí, sí. Con el video. Ya sé. Con Kevin Spacey y Russell Crowe. Y bueno, es la película que lanza la fama a Russell Crowe. Es una película ahí como misterio, ¿no? Policíaco, una cuestión así. Y una película que ganó como muchos premios. Y entonces esa película me gusta mucho. Y en la FIL, hace no recuerdo hace cuántos años, pero hacen de que el del país invitado invitan películas y se proyectan en Cineforo o así, ¿no? Digo, pues estén al pendiente cuando venga y traen, por ejemplo, si el invitado es Madrid, entonces Madrid trae películas que se sitúan en Madrid y vienen y traen a los directores y así. Y vi que venía LA Confidential, porque fue Los Ángeles, no sé si se acuerdan un año que la FIL que Los Ángeles fue el invitado de la FIL Ujú. y trajeron carros acá, se mueven, Lowrider y acá, todo eso. Lowrider, y vino Los Lobos, ¿no? A cantar y estuvo muy, muy interesante. Pues trajeron esa película y decía ahí presencia del director y dije, este cuate ha ganado Oscars y todo. ¿Qué ¿no? va a andar aquí? ¿Qué va a venir aquí al Cineforo a una proyección de 15 personas? Porque pues esas casi nadie va. Pues fui y ahí estaba, ¿no? El director. Y entonces tuve esa oportunidad dichosa, maravillosa de verlo. Y llevé mi película, ¿no? Para ver si, mi copia pues de la película, a ver si me la firmaba. Y entonces yo estaba viendo la película y vi que él estaba como recargado y se salía y entraba. Y, ¿no? Como que ya la he visto también muchas veces y yo dije, bueno, ya confirmé que a los directores casi no nos gusta ver nuestras películas y que nos cansamos y que no queremos tal, ¿no? Entonces, y viven y tal. Entonces, ya en corto le pregunté y le decía, oye, ¿qué sientes cuando ves la película? Y él me decía, me acuerdo de lo mucho que nos divertimos, de que en esa escena en cuarto cortamos, fulano se cayó,
en que esto sucedió, en que nos reímos, nos burlamos y todo eso, y dice de la parte más bien humana que de la parte como de la producción. Y yo dije, eso me pasa. O sea, yo estoy viendo y me acuerdo y me gusta ver la película o cualquier cosa con algún compañero que estuvo en la producción porque ¿se acuerdan de las pasa cosas? Algo y nos volteamos a ver que la gente se ríe o que algo falló y entonces que ya sabemos que esa toma la hicimos 15 veces, ¿no? Y esa parte es la que es como más enriquecedora, ¿no? Yo creo que eso está bien. Sí, porque pues lo vives, ¿no? Vives el proceso, claro, más que solo enfocarte en que salga el trabajo. Sí, y eso compensa la parte como de las frustraciones y el perfeccionismo, porque ya dice Guillermo del Toro que hacer cine es mover piedras de 500 kilos. La mejor metáfora que he escuchado, porque las piedras no se quieren mover ni tienen necesidad de moverlas. O sea, realmente hacer una película, una producción, la primera parte es ¿para qué? ¿O por qué? ¿No? Y entonces creo que eso lo explica mucho, que además hay que ser muchos para poder mover esas piedras. Y entonces, pues creo que eso es parte de lo interesante, ¿no? Y en la parte como del por qué crees que no les guste ver sus obras, ¿cuál crees que será el sentimiento del por qué a veces ya no les gusta? ¿Porque estuvieron involucrados mucho tiempo? ¿O Sí, bueno, esa es una, ¿no? Una parte importante es que te cansa. Cuando estrenas algo, mínimo lo viste unas 15 veces, ¿no? Y todavía la ves y te das cuenta que te equivocaste en algo y dices, ¿cómo puede ser si la vi 15 veces? El vicio de taller que les pasa a todo el mundo, ¿no? Es muy cansado ese proceso y sí, ya es una repetición constante de eso. Y la otra es que yo lo creo, y porque he platicado con varios directores, dice igual, da pena, ¿no? Yo lo hago mucho la comparativa con escribir un poema, con cosas que vienen de ti, de tu corazón, y leerlo en público, ¿no? Como la música, ¿no? Haz una canción y cántala, ¿no? Es como... Te sientes vulnerable. Exacto, sí, te expones. Sí, que mucha gente por eso mejor los escribe en inglés. Ajá, claro, puede ser, sí. Puede ser, sí. Justamente es que es una exposición de uno mismo, y te da pena decir, pues que te vean, o sea, si tienes algo pues sí, de pudor será, quizá, es un poco, es que terminas exhibiéndote. Yo creo que todos hemos visto algunas películas que te dejan pensando en quién estaba detrás de eso, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurrió? ¿A quién le hicieron tanto daño? ¿O cómo? ¿Un pensamiento que se le ocurrió o es su personaje? Ajá, o qué tipo de por ejemplo, ¿no? En el cine, me voy a desviar mucho, pero en el cine gore o en algunas de estas cuestiones, por ejemplo, esta película súper prohibida de la película turca, ¿se llama? Bueno, es una película que sí, la película serbia, sí, gracias. Que es too much, pero terminas preguntando. Yo cuando vi la película dije, ¿qué le pasa a esta persona? O sea, sí, estará bien, ajá, ¿por qué tiene tanto dolor en su corazón, no? Como, no sé, las canciones de el de El martillazo en el ano, ¿no? Que es como Danny Flow, que uno dice, ¿estará bien este muchacho? O sea, ¿cómo está soando? Ajá, sí, o sea, ¿qué está pasando? Sí. Entonces, eso pues tradúcelo a otro tipo de cosas, y en otro sentido menos fuerte, pues sí termina siendo una exposición del artista sobre su obra, ¿no? Sí, porque de hecho a mí me pasó, no sé si más le ha tocado conocer como el tema de los comediantes. Sí. Hay un comediante que el tío Robert, que hizo esa película. Sí. Entonces tú cuando ves la película y con el historial que más o menos conoces de él, dices, es que le gusta la pedofilia. O sea, no hay... sí, claro, sí. Es inadecuado. Ajá, claro, es inadecuado, sí, y probablemente es o sea, tú lo juzgas mal, pues, pero como ya escuchas sus bromas y todo eso, sí. Y sí parece como si pusiera algo muy personal. Sí, claro, sí, pero, se expone. Pero ya ahí tengo como una duda, o sea, todos los realizadores o directores o guionistas, todas sus obras son como, vienen de él,
Porque la ficción No. también es como otra parte. Y hace poco vimos el documental de Ed Gein. Claro, sí. Y el director de Psicosis decía, es que yo no quiero mostrar lo que queremos ser, sino cómo es la sociedad en estos momentos. Sí. Entonces también, ¿cómo está esa parte? ¿Qué tanto tiene de la personalidad del director una ficción? ¿Y qué tanto no? ¿Dónde se rompe esa parte de, este güey sí ha de ser un asesino? Sí. O solo es su imaginación. No, yo creo que bueno, de entrada siempre hay películas y cosas que son por encargo, ¿no? O sea, que no tienen nada que ver Contigo. Con la mentalidad. De repente a un guionista muy fregón le pueden pedir una película de los ositos cariñositos, ¿no? Y entonces pues, escribe un guión y no tiene mucho de su identidad en él, ¿no? Hay quien dice, sí, todo tiene algo del autor. Puede ser, pero también la verdad es que pasan revisiones y tú lo escribes, qué bueno, ahora tú revísalo, ahora tú lo reescribes y esto, y al final termina siendo una mezcla de muchas ideas. Lo mismo pasa, a mí me llama mucho la atención en Hollywood, porque es mucho del esquema Hollywood, que 10 años después la película presenta la versión del director. Entonces yo siempre pregunto, ¿y entonces la versión que vimos de quién es? ¿No? ¿Y por qué al último decía director tal? O sea, entonces, ¿de quién es? Pues resulta que es la versión que al editor le pidió la producción para que quitara tiempo, hiciera cosas, y entonces tiene mucho menos control creativo de lo que pensamos, ¿no? Pero en México la película es en México, Latinoamérica, en Europa, hay pocas películas por encargo y mucho de autor. O sea, el autor sí está implícito ahí. ¿Y piensas en este ejemplo que nos das de que, pues entonces, de quién era la película? Sí. ¿Pierde valor para ti? En algún punto es que ahí entra un poco de la historia, ¿no? Yo siempre digo, ¿a quién le interesa quién era el director de Scooby-Doo? ¿No? ¿A quién le interesa quién era el director de Los Pitufos? ¿No? Luego ves que el director de Scooby-Doo fue el que trae ahorita el DCU, James Gunn, ¿no? O sea que sí había director, ¿no? Sí, entonces, pero la verdad es que en ese sentido también, pues hay un cine que va en una parte muy comercial, no que no tenga valor, porque también el director tiene que contar una historia, claro, tiene que enganchar al público, y también así sea la película más armada del mundo, de repente no conecta y no conectó, ¿no? Como tantas que hay, ¿no? Como muchísimas que hay. Entonces ahí sí el peso del director pues es importante porque contó la historia. Incluso hay algunos que con algo que podría ser muy superficial hacen una película muy de autor y lo convierten en algo interesante, ¿no? Recientemente fue el caso de Barbie, ¿no? Pues Barbie es un juguete, ¿sí? Y lo convierten en todo un manifiesto feminista, por llamarlo así. Digo, las feministas dicen que no se puede definir el feminismo en una película. Estamos de acuerdo con eso, pero evidentemente hay una postura y una idea, claro, y una ideología y demás, y además hay juguetes, y además es comercial, y además fue un éxito en términos de taquilla y audiencia. Entonces, pues claro que se puede, ¿no? Lo que hace Nolan. Nolan hace películas súper taquilleras con un presupuesto grandísimo y tiene todavía control creativo, ¿no? Pero pues son pequeños casos, ¿no? Sí, muy exclusivos. Sí, exclusivos. Así es. Sí, como James Gunn, pues también es como que su ámbito, ¿no? Como que son los... Sí, le gustan los superhéroes. Los superhéroes, claro, los animales. Sí, y está bien, ¿no? Creo que cumple una expectativa de lo que esperábamos de él. Y creo que eso, pues al final de cuentas, cada director tiene una filmografía diferente y cada quien su filmografía. O sea, ¿de qué quieres estar hablando y hacia dónde vas? Y sobre eso, pues planteamos a quién nos gusta ver, a quién nos gusta seguir, o qué tipo de relatos hacen, ¿no? En el tema como cuando estás estudiando o cuando estás preparando, sí. Hay como, si hubiera como talleres así como de, a ver, a mí me gustaría hacer cine de drama. Si hay como un taller en el que te guían hacia, o terror, o no sé. Normalmente en las escuelas empezamos siempre con la historia del cine, que es desde el inicio y cómo un invento se fue puliendo para hacer y cómo le fueron dando estilos y formas y formatos alrededor del mundo y demás.
y ya dentro de la exploración de la historia, pues están los géneros y vas viendo los géneros y demás. Tiene que ser un aprendizaje muy general porque aprendes primero a contar, o sea, cómo contar la historia, cómo desarrollar personajes, o sea, los tiempos en pantalla y toda esa cuestión que pues vas ahí desarrollando y aprendiendo, pero sí aprendemos mucho desde los demás, ¿no? Desde lo que hacen otros. A mí me cuesta, bueno, pues es que no voy a decir trabajo, pero yo veo dos tipos de interesados en el cine, ¿no? Los que quieren hacer un cine comercial y quieren darle por este lado superhéroes, Marvel, Jurassic Park, ¿no? Todo esto porque está bien padre y que es dificilísimo de hacer. Y los que quieren costosísimo. Sí, y que créeme que hay... les deja, o sea, redituable también, ¿no? Sí, no, sí, de alguna manera. Y es dificilísimo. Y los otros que son independientes y muerte a Hollywood y cero mainstream y no, por ese lado. Por amor al arte. Sí, el arte y toda esa parte. Bien, pues justamente ahí el trabajo es como orientar tanto a los que solo quieren una parte para que conozcan la otra, como a los que quieren un lado. Por ejemplo, los que quieren el arte y todo esto, empiezas a mostrar, les empiezas a mostrar Spielberg y cómo narra y cómo cuenta, y entonces de repente es como, no, ok, ahí tiene ideas, sabe cosas, ¿no? Es súper estudioso, técnicamente conoce muchas cuestiones, ¿no? Pero es como todo un entorno. Cuando Spielberg fue jurado en Cannes, fue todo un tema de que, de hecho fue presidente del jurado en el Festival de Cine de Cannes, que es el más respetado de los más respetados del mundo. Fue todo un tema porque creían que no era digno, ¿no? Y de repente es como, brother, tiene 50 años haciendo películas y de diferentes tipos y estilos. Algo ha de saber. Algo sabe, ¿no? ¿Sabes? Sí, claro. Oh, manches. Entonces, pero todavía alguien de ese nombre que se tiene que ganar el respeto de la gente. Y también del otro lado de lo comercial, pues también decirle, hey, mira, en Europa se está haciendo este tipo de cine, o por allá se llevó esto, allá rompieron estos paradigmas que tú ves ahorita en esto, allá y entonces es como compensar, ¿no? Sí, por ahí va. Ok, yéndonos un poco a lo que tú has hecho en tu trayectoria, ¿empezaste con cortometrajes? Sí, fíjense que te venden mucho la idea en la universidad, y yo estoy de acuerdo con esa parte, cuando estudias o cuando empiezas, aunque no estudies, porque, spoiler, no necesitas haber estudiado algo para ser cineasta, ¿sí? Entonces, sí, bien. Así como todo lo que nos molesta en la vida, no necesitas haber estudiado diseño para ser diseñador, pero porque se vale lo autodidacta y demás, y hay muchos que son así, ¿sí? Bueno. ¿Cómo que lo dices? Porque yo he tenido muchas peleas con gente que dice, no, tiene que estudiar. Sí, o sea, te haces en el camino, ¿no? Es un camino más largo. Yo soy de esa idea. En la escuela, yo digo que en la escuela te dan así, ¿no? O sea, si la aprovechas, te dan de comer en la boca y te enseñan, mira, para que no te hagas autodidacta, aquí en clase yo te voy a explicar la historia del cine, ¿no? Que tú podrías investigar por tu cuenta y lo vas a entender, pero yo te voy a procesar cosas que ya leí, ya tengo, etcétera, para que tú lo puedas entender, ¿no? Incluso te acercan herramientas, ¿no? Sí, herramientas. Mira, esto por aquí, esto así, esto de esta forma. Yo creo que ese... Y te despiertan también sí. curiosidades, ¿no? Como... Sí, y hay temas que yo no vi en la universidad, que descubrí en el camino y que luego dije, me hubiera servido muchísimo haber conocido esto cuando estudiaba y me hubiera ahorrado no sé cuánto tiempo. Sí, que siempre puedes ir para adelante, pero no para atrás. Exactamente, totalmente. Entonces, bueno, en ese sentido, la clave de este aprendizaje que haces de manera también autodidacta, pues justamente va en esta cuestión. Me vendieron mucho la idea de empezar con cortometraje, ¿no? Nunca vas a estar listo para el cortometraje y entonces hay gente que puede aventar para el largometraje y entonces te dicen, vas a durar años haciendo cortos y de hecho te dicen, y vas a pedir dinero aquí, luego esto aquí, y vas a meter una carpeta de producción y tal cosa, ¿no? Entonces,
Yo entro a la producción por accidente, ¿no? Yo sí estudiaba ciencias de la comunicación, pero yo quería hacer un poco documental, por decirlo así, con un poquito más periodismo televisivo, por ahí era como mi camino. Y en la universidad abrieron una optativa de periodismo documental, entro y eran como 3 años de especialidades, ¿no? O sea, eh, periodismo documental 1, 2, 3, por decir así. Entonces entro a periodismo documental 1 y al siguiente lo cancelan el proyecto. Entonces me voy a otra cosa que era como prensa escrita, una cosa así. Dije, bueno, pues vamos viendo. Y empiezo en el 1 cuando ya debería ir en el 2 y al siguiente me lo cancelan, ¿no? Y entonces había una opción de cine digital. Cine digital. Y ya dije, pues cine digital, ¿no? Pero yo ya estaba, porque ya habíamos hecho trabajos de estudiantes y demás, y yo decía, es que no me gusta dirigir, pues, porque no me gusta porque es un desgaste muy grande, lo que ya les conté, ¿no? Estar pensando en el actor y en esto y aquello, ¿no? Y entonces en esa clase, pues tenemos que hacer como cortometrajes grupales. Y entonces el maestro dice, ¿no? Joe Gutiérrez, que si ve esto, se lo agradezco siempre. Y el maestro dice, ok, vamos a hacer un cortometraje, entonces quiero que vamos a trabajar en un guión. Ya hicieron el guión y ya dijo, bien, ¿quién se anima a dirigir, no? Pues si éramos 15 alumnos, 14 de los 15, ¿no? Querían dirigir. Y entonces, mandé. Entonces, encantado, ¿no? Porque directores hay un montón. Yo siempre les digo a mis alumnos, directores hay pero muchísimos, ¿no? Buenos, pues ya es otra cosa, ¿sí? Que sepan, que estén dispuestos, sí. Pues ya es otra cuestión. Y entonces presentaron sus ideas y oímos las 14 ideas que tendrían para dirigir, la propuesta creativa y todo ese rollo. Y bueno, ¿quién quiere hacer la foto, no? Los que operan la cámara, no, pues otros 10, ¿no? Menos, pero bastantes. Y así los roles, y ya dijo, ¿quién quiere producir? ¿No? El productor es el responsable de que se haga. Es el jefe de las personas, encargado de los equipos y encargado de las locaciones y recursos, administrarlos y toda esa parte, ¿no? Nadie quería. Entonces dijo el maestro, pero nadie. No nos vamos a ir de aquí hasta que salga un productor, ¿no? Y entonces yo ya tenía ganas de irme como buen estudiante. Estaba mirando el reloj. Sí, yo ya estaba ya con levantando ganas de... la mano al compañero. Sí, nadie hacía y ya dije yo produzco. Y de ahí a la fecha, o sea, produje ese, me invitaron a producir otro que seguía, y de ahí a la fecha, hasta la pandemia, que se cruzó la pandemia, 20 años produciendo, ¿no? O sea, cada año tuve al menos una producción. Entonces, así empecé. Para ese tiempo que terminó la universidad, pues decidimos un grupo de compañeros y yo poner una pequeña empresa para hacer video de todo, ¿no? Yo lo confieso, hicimos bodas, hicimos 15 años, es dificilísimo eso, me declaro culpable. El peor cliente que he tenido son las mamás de las quinceañeras y las novias que yo sé que están bajo mucha presión, pero... ¿Uno qué culpa tiene? Bueno, uno es un trabajador, ¿no? Y pues aguantas. Pero sí, cuando llegaron, empezamos a hacer videos así sociales, luego empezamos a hacer video corporativo y y ahí es donde está el dinero, ¿no? En los videos para empresas, videos de traducciones, capacitaciones y ese tipo de cuestiones, ahí es donde está el dinero, ¿no? Bien. A la par de que estaba yo empezando eso, un buen amigo, mi socio ahora, se fue a estudiar cine a Canadá. Él estudió primero mercadotecnia, pero siempre quiso ser cineasta, pero se negaba a estudiar comunicación, que era lo que había en ese momento, ¿no? Porque a veces me dicen, tú estudiaste cine, y yo no existía cine como tal cuando yo estudié, ¿no? No como ahora que estudian licenciatura en cine, ¿no? Bueno, no existía, ¿no? A lo mejor lo hubiera estudiado, pero me hubiera equivocado, porque la verdad es que amo la comunicación. Y entonces, él se fue, estudió mercadotecnia, porque él quería hacer comerciales de televisión, y entonces se fue a estudiar cine a Vancouver, ¿no? Vancouver tiene una escuela muy buena, que es el Vancouver Film School, ¿no?
y pues él tenía las posibilidades, se va a estudiar cine en Vancouver y estudia cinematografía, que es la operación de la cámara y todo esto, y estudia dirección de cine, ¿no? Se va un año porque eran diplomados como de 6 meses. Y entonces estando allá me dice, estábamos en contacto por correo electrónico y por ¿cómo se llama? MSN, Messenger, o ICQ. En ICQ. Se mandaban zumbiditos. Sí, claro. Te metías a ver quién se... y entonces estábamos en contacto y me dijo, oye, ¿qué estás haciendo ahorita? Y le dije, pues fíjate que pues he estado como metiéndome en la producción. Me dice, fíjate que escribí un guión y te lo voy a mandar, ¿no? Y porque ya voy a llegar a Guadalajara y a ver si te late. Entonces ya lo vi y vi que traía un rollo, a Tiki un saludo, traía un rollo muy de como místico, ¿no? O sea, me gustó que no era un corto ni de violencia, ni de, no sé, como de un corte social, sino que era una cuestión mágica, mística, y se me hizo interesante y dije, órale, está padre, ¿no? Y algunos efectos especiales y dije, no he hecho efectos especiales, eso me llama la atención. Entonces lo empecé a ver como productor y fue que cuando llegó empezamos a hacer eso, hicimos un primer corto que se llamó Refugio Divino, fue el primer cortometraje que hicimos. Y tú produciendo. Yo produje, sí, y él dirigió, y de ahí empezamos y sacamos ahí, por ejemplo, hicimos un casting de una actriz que ahora yo creo que es popular, que se llama Marcela Guirado, y Marce tiene también un canal de YouTube, es como muy popular en muchos aspectos, pero era una niña de 10 años que llegó al casting, hicimos como todo el proceso de casting, scouting, y toda esta parte ya profesional y empezamos a vincularnos ahí. Como en el medio nos fue bien, empezamos a mover prensa, hacer algunas cosas, nadie estaba, estoy hablando del 2004, una cosa así, ya hace 21 años, ¿no? 20 tantos años. Qué impresión, sí, 99, 2003 terminé la carrera, debe haber sido 2003, porque fue inmediatito terminando la escuela. Y empezamos a hacer corto y nos fue bien, y entonces me dijo, ya tengo el siguiente. Y el siguiente corto ya tenía, pues era más grande, un poquito más grande en cuanto a la idea, la intención, que se llamó Sincronía. Y en Sincronía, ya trabajamos con esta primera experiencia, pues éramos unos mocosos de 25 años, 24, 25 años, y ya trabajamos con el primer gran reto, que es traer talento de Ciudad de México, ¿no? Entonces trabajamos con... Perdón, todo esto con recursos propios. Sí, tomábamos de aquí y de allá y por ahí había posibilidad de algún patrocinio pequeño. La verdad es que teníamos que solventarlo, pues era parte de del reto, ¿no? Cuánto va a costar y demás. Y conseguíamos algunos lugares, entonces por ahí entraba. Afortunadamente, él aprende, esto es lo que les decía, él aprende cine allá en Vancouver con película, ¿no? Que era complicadísimo todo ese proceso del revelado y demás. Y a mí me daba un poco de miedo porque nunca había trabajado eso y había trabajado cassette, ¿no? Y para ese tiempo... Se te vela y se va. Ajá, sí, no, se te vela y luego no puede viajar. Eras un corte mal y ya, valió. Ajá, y era como un rollo. Pero entraron el HDB Pro, el cassette, que era chiquito, digital, ajá, como el mini DV, pero estaba el mini DV Pro, y entonces con eso ya pagabas 400 pesos del casetito y ya tenías una hora de material en alta calidad, ¿no? Entonces empezamos a manejar ahí, que era la parte digital, el cine digital, y pues sí nos pasó toda esa parte del análogo al digital y fue como un aprendizaje. Acostumbrarte ahora y sí, la teoría de cómo funciona. Sí, y fue, yo agradezco mucho la época en la que me tocó vivir porque aprendí a editar. Yo aprendí a editar con los que regresabas y movías, y, ¿no? El del cassette, y luego aprendí a editar en Premiere, ¿no? Sí. A mí me tocó el primer Premiere Pro, ¿no? En ese aprendí yo. Entender como en la versión 10, ¿no? Sí, ahorita no sé, creo que es el... No, es que ya son Premiere Pro, no sé, van casi igual. Sí, ya es como todo un rollo.
Y entonces de ahí empezamos, hicimos pues como una buena dupla, nos entendíamos bien y empezamos a manejar pues, ya. Y tuvimos un proyecto que yo creo que es de los más exitosos que he tenido, que se llamó 12 en 1. La idea fue hacer 12 cortos en un año. Y entonces, y no sé qué tanto vestigio de eso haya en redes, porque no lo he googleado, la verdad, pero... Yo tengo la información que fue en el 2006. Ajá. ¿Es cierto? Sí. 12 en 1, sí. ¿Me googleaste? Sí. Qué bien. Mi amigo ChatGPT. Ah, bien, perfecto. No, de paréntesis, en el directorio hay un directorio de directores de cine mexicano y ahí aparezco, ¿no? Y entonces lo hace IMCINE o algo así. ¿Pero lo van actualizando? Sí, ¿todavía? y entonces me contactan de IMCINE y me dicen, oye, estamos haciendo el directorio de directores mexicanos, ¿puedes checar tu información? Y empiezan a describirme de una manera que dije, wow, no sabía, o sea, ese soy yo. Sí, o sea, y es pura inteligencia, estoy seguro de eso, porque él trabajó en estos proyectos con su esposa y su estilo es así, tiene esto y aquello, él se asoció, tal, y dije, wow, ¿y por qué es algo que yo no escribí? O sea, yo mi resumen de currículum que yo escribí no es eso, ¿no? Entonces, pero tiene razón, y no, pues sí está bien, o sea, sí corresponden los datos, y ya nada más hago actualizaciones, o sea... Yo pues ya tengo el contacto, oye, estrené esto tal día en tal parte, perfecto, y pum, y ya los 3, 4 días ya está ahí. Sí, pero igual sigan en la página de directores del cine mexicano y ahí está, y es súper, pues sí, algo hecho con IA. Bueno, y entonces empezamos a hacer este proyecto de cortometrajes, hicimos, voy a investigar porque si es el año que entra son 20 años y tenemos que hacer algo para celebrarlo. Nos invitas. Hicimos, claro, sí, fiesta, sí, bien. Perdón, ¿ustedes hicieron el concepto de 2 en 1? Sí, okay, sí. Okay. Los dos, la verdad es que los dos, ¿no? No te puedo decir que fue mío y ni yo creo que Tiki tampoco puede decir que es de él, sino que fue conjunto, porque empezamos a ver que la gente en las producciones, la gente de experiencia, muy recelosa, muy así como, ustedes háganse para allá, como que ellos muy aparte y muy no queriendo compartir, y los chavos que les dimos oportunidad, alumnos o lo que fuera, súper entusiastas y prendidos y tal, y entonces pensamos en hacer un proyecto para los chavos, o sea, para que cualquiera que quisiera entrarle al cine pudiera entrar con nosotros a hacer. Pues hagan de cuenta que empezamos a hacer campañas en medios para invitar, pedir espacios y así, tal, y llegaron más de 500 personas en el lapso de una... No, fue una locura. Y entonces tuvimos 12 cortos en un año y teníamos el cruz grandísimos y como hormigas y hacíamos las cosas, pues hacíamos un corto al mes. ¿no? Estábamos locos, sí, estábamos locos, o sea, tengo 7 meses tratando de levantar un corto ahorita y no puedo, ¿sabes? O sea, es como, o sea, pues lo hacíamos por la cantidad de gente que había y luego impulsamos nuevos directores y revisamos guiones, o sea, como que se puso, estuvo padrísimo y empezamos a hacer mucho ruido. Y el ruido trae cosas muy buenas, ¿no? Perdón, el proceso es, alguien lleva un guión y, yo quiero participar, sí. hacen la selección. Hacíamos como convocatoria de guiones. ¿Y ustedes producían el corto? Y nosotros producíamos el corto. Okay. Entonces, está chido porque estás dando un montón de... Sí, pues... Cabrón. Y nosotros, o sea, nada más, yo dirigí el primero como para probar al crew y él dirigió el segundo, pero de ahí en más no volvimos a dirigir. Ninguno de los dos, o sea, tampoco es un proyecto de tráiganme, ¿no? O sea, fue como estos 2 guiones de inicio y llegaban convocatoria de guiones y ya llegaban los guiones y ya se leían, se valoraban y se elegían los del año, incluso los 12. Entonces empezamos ahí a trabajarlo, nombrar productores y pum, y empezamos a hacer eso. Entonces, y se conseguía, ¿no? También le decíamos al productor, al guionista, se necesita dinero para esto y algunos decían, yo tengo por ahí una cantidad, una parte, así, y empezamos y también hacíamos ahí diferentes dinámicas. Nos aventamos un año de eso y luego hicimos otro año
otros 12. ¿Seguiditos o sí dejaron de- Seguiditos, sí. No, 24 Entonces, meses. sí. Entonces salieron 24 cortos en 2 años y y además ahí se hicieron muchos lazos y muchas cercanías y entre ellos pues se conocieron. Entonces al final se impulsaron más o menos 40 cortos en un lapso de 3 años. Entonces producíamos muchísimo. Y ya mucha gente que ya estaba hecha en el medio, años después nos ha dicho, me hubiera encantado que me invitaran a dirigir Es que uno de sí, esos es cortos, sabes que yo traté de entrar y no pude, y es como, ¿por qué no? Si eran 500 personas, Sí. o sea, ¿quién te dijo que no? Ajá. No había Entonces, ninguna restricción sí, para que no, estuvieran ahí. no, y estuvo bien padre, yo me acuerdo de muchos casos, me acuerdo mucho de un señor que llegó y dijo, yo quiero estar en el crew, yo soy ingeniero, ya un señor ya, cerca de los 60 años. Yo soy ingeniero, yo estoy jubilado, me gustó lo que estaban proponiendo, normalmente chavos de 20 años, ¿no? Lo que están proponiendo y yo quiero ver en qué les puedo ayudar, ¿no? Y entonces fue como así, oiga, en este corto necesitamos una máquina de lluvia que no podemos hacer, yo la hago. no. Y se aventó, hizo toda una estructura metálica con la manguera y unas bombas de agua y tal. Y nos hizo una Máquina de lluvia. máquina de lluvia, sí. Y entonces, Ya ves, tienes futuro como ingeniero en el cine. ya ves, sí, no, todo suma, todo suma. Y entonces empezamos a hacer pues esos cortos, Qué nos fue muy chido. bien, muy bien. Llegamos a juntas con personas importantísimas que vieron o sea, espacios donde yo pensé que no iba a estar, que de repente llamamos la atención de eso, y eso también trae envidias y también trae gente que dice, ¿por qué está regalando crédito a la gente? Por si hay un camino, hubo cosas como esas muchas, pero también hubo muchísimas alegrías y muchos, En ese tiempo las redes no eran como ahora. No, No, no nada existía, que Si ver. tuvieras no las redes manches. como ahora, Yo creo que hubiéramos hecho más ruido. más Sí. ruido y al Sí. mismo tiempo todavía gente. Todavía Es que más imagínate si gente, con, si con medios tradicionales jalaron a más de 500 500 personas. Sí, Imagínate sí. ahorita en redes, no. Sí. Sí, Sí, se fue. hubiera explotado. Sí, fue un bonito recuerdo, ¿no? Es un bonito recuerdo. ¿Y ya no va a volver el 2 en 1? Fíjate que yo creo que no. El proyecto, y justamente para allá va la evolución. Hicimos estos 24 cortos, más otros, te digo, creo que contamos una vez como 40 que empezamos a hacer. Y lo que hicimos fue, cambiamos el 2 en 1. Nuestra idea era hacer un 2 en 1. Íbamos a hacer 2 películas en un año, ¿no? Entonces, sí, no lo pudimos, tan cañón que no lo pudimos hacer, ¿no? Entonces dijimos 2 en 1, órale pues, empezamos el reto, empezamos la película y de repente, pues no, el presupuesto empezó a crecer y se hizo impagable, ¿no? Y teníamos un muy buen guión y teníamos una idea padre y nos empezamos a relacionar con gente que si nosotros traíamos actores locales, de repente empezamos a buscar actores como de más peso y demás, y le dimos un poquito a la esencia en La Torre, ¿no? Como que Ajá. no alcanzamos a ver y ya queríamos dar un salto Sí. muy grande en algo como que la fórmula que les había funcionado Sí. a lo mejor se había perdido un poquito. Sí, se perdió en ese camino y yo me di cuenta que la película estaba como atorada, etcétera. Y eso añádele también los egos, ¿no? Es complicado y yo seguramente también padecí de eso, el ego, pues, ¿no? Yo siempre cuento esa anécdota porque sí la puedo contar que a nosotros Televisa nos manda un correo diciéndonos, queremos platicar con ustedes, ¿no? Cuando están con lo del 2 en 1. Sí, o sea, éramos nadie, ¿sabes? O sea, éramos como unos chavos que tuvieron una idea que creció. Y entonces, y así, queremos hablar y nosotros así como, nos quieren estafar, esto es una estafa, ¿no? Nos vemos en el Hotel Hilton, vamos a ir al Festival de Cine de Guadalajara, nos vemos en tal lugar, ¿no? Pues vamos y sí, el Encargado de algo. 8 o 9 al mando de Televisa ahí con nosotros, ¿no? ¿Saben qué? Esto y esto y esto, queremos que desarrollen un proyecto
para nosotros. Carta libre, ¿no? Cualquier duda, llámenos estos números a la hora que quieran, ¿sí? Súper amables, súper abiertos, súper... ¿Saben qué? Los quiere entrevistar este señor que es vamos a ir a Espacio, ¿se acuerdan que ese Espacio va a ser en la Expo y vamos a ir a Guadalajara y este señor va a estar ahí, quiere hablar con ustedes? Vamos, y era el tercero al mando, no voy a decir el nombre, pero el tercero al mando de Televisa, ¿no? Estaba Oscar Gallán, luego el hijo y... no, ya era el hijo, y estaba el primer esposo de Longoria, no, el esposo de ahora de Eva Longoria, Pepe Pastón, bueno, el otro, ¿no? Que seguía, encargado de programación de Televisa, y nos sentamos pues a una junta con él y vi los cortos, él nos empieza a decir, vi los cortos, me gustó me gustó me gustó, o sea que tú dices, ¿cómo, hasta dónde llegamos, no? Sí, ajá, o sea, nos vio, existimos, ¿no? Y pues eso se te sube, ¿no? Híjole. Y entonces empiezan los egos y las dudas y los conflictos, y eso en lo demás, ¿no? Las casas productoras y demás preguntando un poquito sobre eso, y en nuestro egoísmo, nuestra juventud, no alcanzamos a ver ahí muchas cosas, y yo me frustré mucho porque yo veía que la película no avanzaba, pues estábamos perdiendo mucho tiempo en mucho glamour y no estábamos trayendo las cosas al piso. Y entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer mi propia película con mis medios, con el espíritu original de esto que es, resuélvanlo como puedan sin estarle pidiendo nada a nadie. Y así hice la primera película. Entonces, no me separo porque para ese momento, obviamente, pues como el proyecto estaba creciendo, tuvimos que formalizar muchas cosas y está hecho en una asociación, o sea, tenemos una persona moral de la productora, o sea, somos socios ante un notario público y todo eso. Sí, claro, no, y a la fecha, por eso sigue siendo mi socio, Tiki, no nos hablamos casi como hermanos, ¿no? Que se pelean y no se hablan y tenemos peleas muy, muy fuertes y luego nos volvemos a distanciar y luego nos unimos y podemos pasar ahí. Y si estás viendo, tú sabes que es cierto. Podemos hablar en algún momento mucho tiempo por teléfono y ofrecernos disculpas de muchas cosas y luego otra vez distanciarnos por cualquier cosa, que para mí es cualquier cosa. ¿Esa primera película es Dos Caminos? Ajá, exactamente. Y entonces lo que hago es que les digo a un amigo, ¿sabes qué? A Renato, le digo, oye, quiero hacer una película. Y él tenía una cámara profesional y me dijo, pues te presto la cámara. Entonces dije, bueno, ya tengo la mitad de la película, ¿no? Según yo en mi cabeza, bueno, ya tengo. Sí, no, pues te presto la cámara, ahí tenla tú y haces tu película. Entonces, pues ahí actúa mi esposa y amigos, mi mejor amigo está ahí en la película. Entonces así empecé a armar y pedir y un pequeño crew y sacamos Dos Caminos. Y una película que hicimos como con, no creo si $500, una cosa así, que es muy poco dinero. Y en aquel momento era, no sé, 5,000 pesos quizá. No. Sí, pero ahorita lo comparamos con 20 pesos. Ajá, sí, claro. Ajá. Sí. Y entonces hicimos la película y de repente mi plan era estrenarla en YouTube, ¿no? Y de repente me dicen, ¿sabes qué? Es que hay un festival que se hace de cine de Jalisco y entonces te ofrezco que estrenes en el Cineforo del UDG, ¿no? Y entonces era como mi sueño así de no manches, o sea, ahí fui a ver Transporting, ¿sabes? O sea, es como el sueño y entonces fue como me encantaría. Y se estrenó ahí y luego en Jalisco, en Canal 7, aquel momento, oye, queríamos hacer un especial, ¿te gustaría pasarla en la tele? Y yo, qué padre, ¿no? Y entonces se empezó a mover así como de manera independiente y empezamos como a ver esa parte de la película. Creo que está en YouTube, pero algo vi en la calidad del video que está muy extraño. Yo tengo mucho que no la veo. Y ahí hicimos Dos Caminos. Y Dos Caminos para mí fue muy ilustrativo. Ahí conocí lo que son los haters también, porque
pues la gente no tiene compasión en muchas No. cosas Sí, no. y no entiendes cuando, brother, es una película que hicimos 5 amigos con una cámara prestada, Con sin 500 dinero. dólares. 500 Sí, Sí, que no. se fue básicamente en comida, y entonces ahí entendí como muchas cosas, fue un proceso muy interesante, y cuando estrenamos Dos Caminos, que la mostramos, ahí mismo vino la idea de, pues vamos a hacer otra, ¿no? Y vamos a hacer una continuación de Dos Caminos, y es Estamos Hechos, que es justamente la película 2, y yo creo que esa es la menos lograda, ¿no? Porque la primera tiene este espíritu, yo digo, pues, ¿no? Digo, obviamente pueden discernir, este espíritu muy independiente, muy de un chavo que está haciendo una película, muy mal hablada, muy así, ¿no? Muy desmadrosa. Y pero creo que tiene como que es una etapa de mi vida que estaba ahí bien interesante. Y la otra ya habla sobre, de hecho, mi esposa sale ahí, el personaje de mi esposa sale ahí, otra vez y está embarazada, y literal estaba embarazada de mi hija, la más chica, ¿no? Y, y reflexiona, soy muy de películas de hablar mucho, ¿no? Muy talkies, le dicen, y reflexiona mucho sobre el ser madre, sobre como toda esta parte y de miedos que traes ahí de Sí. ¿qué pasa si nace y me cae mal, no? O sea, cosas de ese estilo, y entonces, pues es como siempre, pues lo que les digo, es como exponerse, Sí. ¿no? En muchos aspectos. Y eso fue, pero de una a otra pasaron, sí, 6 años, no sé, 7 años, porque la edición, la postproducción, ¿no? Es un camino largo. Sí, yo, han sido 15 años desde la primera hasta la tercera, o sea que estoy estrenando una película cada 5 años, ¿no? Y porque me voy lento y porque no hago las cosas, o porque sí, me doy mi tiempo de respirar y lo que quiero contar, porque hay gente que una tras otra y Sí. sacan, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada quien ¿Que su tienes cuánto filmografía. que Sí. estrenaste El Abuelo llegó? El mayo de Hace este año. unos meses. Sí, de este año, sí. Y El Abuelo llegó, ¿cómo llegó? ¿Cómo llegó? Abuelo. Fíjese que El Abuelo llegó es un largo. Todas mis películas son cortas en términos de 1 hora 15, 1 hora 20. Esta dura 1 hora 5, ¿no? Por situaciones que pasaron. Yo siempre creo que los realizadores tenemos yo siempre les pregunto a los alumnos, ¿cuántas películas tienes en tu cabeza? ¿No? Muchísimas. A ver, cuéntalas, ¿no? Y entonces, no, pues... A lo mejor estaban en una. Ajá, no, y entonces de repente... Shrek 1, Shrek 2, Shrek Ajá, 3. sí, ¿cuántas películas tú tienes? O sea, que tú quieres contar, ¿no? Sí. Y entonces, 8, 9, 10, ¿no? Entonces es como, entonces no son muchísimas, son 10, ¿no? Sí. Ok, ¿cómo vas a organizar tu vida para contarlas, poderlas. ¿no? Porque yo tengo un guión que pues está registrado y toda esta parte que apenas creo que va a ser momento para aventar. ¿Y hace cuánto es ese guión? Tengo 20 años con ese guión, yo creo, ¿sí? Sí, seguramente sí. Y creo que apenas ahora estoy como con un terreno un poco más manejable para lo que quiero llevar en ese momento. Y entonces estaba en ese en ese proceso, y un día salgo de mi trabajo, justo de ahí de la Mar, donde conozco al camarógrafo que está ahí atrás. ¿Al guapetón ese? Sí. Y voy saliendo, eso fue reciente, voy saliendo y afuera de la universidad veo una camioneta igual a la que tenía mi abuelo de su trabajo. O sea, él trabajaba en Ajitza, que es Aceites Grasos y Derivados, que está ahí por Vallarta, y él, desde que se jubiló del tren, él era ferrocarrilero, se fue ahí a esta empresa y trabajaba ahí. Ya sabes que se jubilaban a los 54 años, entonces seguían todo un rato ahí, todavía les quedaban unos años de trabajo, pues él así, y andaba con la camioneta, y la camioneta era exactamente igual, el modelo, todo, y
y vi y dije, mi abuelo vino, o sea, fue como, mi abuelo vino a saludarme, ¿no? Y entonces, de ahí fue que dije, ¿no? Porque me clavé mucho en el sentimiento. O sea, que no me dio miedo, no me dio espanto, no se me hizo paranormal, se me hizo como... Y entonces me aferré como ese sentimiento, esa idea de un apapacho, de acompañarme, ¿no? ¿Sabes? Como que muy nostálgico. Y dije, de hablar con el abuelo. Quiero hacer algo con esto, ¿no? Y entonces ahí empecé a construir la historia de un muchacho que al salir de la escuela, está el abuelo ahí en el carro y el abuelo le dice, vine a ayudarte con lo que te está pasando, ¿no? Vine a ayudarte con tus problemas, ¿no? Y entonces ahí fue como esta vinculación entre el Día de Muertos y todas estas historias que nos cuentan de, vi a fulanito en la calle, ¿cómo? Pues si tiene 20 años, 5 años que se murió, y caray, ¿no? Entonces se me hizo como muy mexicano y por ahí pensé que esa idea podía funcionar, se me hizo fácil de hacer, ¿no? Porque era pues escuela, calle, casa, ¿no? O sea, como situaciones muy, muy, muy así, Guadalajara, muy, muy situado acá al sur, justamente, un poquito, traigo algunas escenas acá arriba en el Cerro del Tesoro, como muy de esta zona de la ciudad, andaba Roma muy de moda, y entonces dije, sí, yo también quiero hacer algo como de esta zona de Guadalajara, y quería contar algo así, y esa fue la idea. Todo iba bien hasta que se cruza la pandemia. Y entonces teníamos el principio, la mitad, el final, y nos faltaban 2 escenas, y se cruzó la pandemia. Y ese lapso que nos dijeron que volvíamos en 40 días, ¿no? Acuérdense que se convirtió en 2 años, y entonces en ese tiempo pasó de todo. Vendieron el carro que usábamos para la película, el actor protagonista ya no quiso saber nada del cine, perdimos documentos donde estaban como los contratos es que literal, yo llegué, estábamos produciendo, llegué y dije, estos papeles los voy a usar en 15 días, pues esos 15 días no volvieron, porque fue el fin de semana siguiente, nos mandan a nuestras casas y se cancela toda la producción y entonces, pues sí, documentos ahí que perdí, cuentas de la película, pues todo eso. Y entonces la idea fue, ¿cómo vamos a recuperar eso, no? Entonces hicimos un estudio así como grande, o sea, no grande, sino a profundidad, con un compañero productor que se sumó, que le dije, estoy bien atorado, no sé cómo voy a terminar la película, ¿no? Porque yo les digo que en la noche, ya en mi soledad, cuando todo está bien, las cuentas pagadas y todo está, llegaba el tema de la película, ¿no? Y entonces le digo, ¿cómo la vamos a terminar, ¿no? Entonces vimos muchas ideas y bueno, ¿qué tal si con dibujos? ¿Qué tal si con esto, con aquello, ¿no? Y yo agradezco que la acabé en mayo porque me espero 6 meses y la acabo con inteligencia artificial. O sea, de verdad, ¿eh? O sea, y entonces empezamos a ver opciones y entonces fue como, voy a salir yo explicándole a la gente lo que nos pasó mientras hacíamos la película. Y entonces salgo yo al inicio de la película diciéndoles, hey, la película que van a ver está incompleta porque nos pasaron estas cosas. Y entonces hay un momento donde la película se va narrando y ¡pum! Viene el tema de la pandemia y empezamos a recrear la película, el actor, el abuelo y yo, en 2 sillas. Nos faltaron 2 escenas. Entonces una escena la hacemos leyéndola. Y entonces esto y esto. Y la otra escena hice un script to screen, que es se va leyendo el guión de una pequeña escena y luego retomamos la película. Pues resulta que eso ahora es uno de los sellos de la película. Sí, que ha gustado eso. ¿Esa dónde la estrenaste? Esa la estrenamos en... Ok, entonces, para allá va la respuesta. Va. Cuando empezamos a ver esto, a mí ya me daba muchísima pena, porque era como... voy a presentar una película que está incompleta, donde salgo yo pidiendo disculpas porque la película está incompleta, ¿no?
Y entonces, pero eso nos ayudó y nos dio luz y fue como, ¿sabes qué? Pues vamos a lugares que no cobren la entrada. Vamos, o sea que de entrada para que no me pidan devolución del dinero porque el producto no está completo. Le digo, vamos a lugares que no cobren entrada, cinetecas, centros culturales, y que no pedimos nada de regreso. Además la película ya se pagó, ¿sabes? O sea, no tengo ese pendiente de regresar dinero a nadie. Y entonces estrenamos en Durango, en una cineteca, ¿no? Entonces creamos una ruta de cineforos, centros culturales, etcétera, que en el país son más de 300, y empezamos y pues la película ya estuvo en Durango, Campeche, Tamaulipas, Aguascalientes, etcétera, en foros de 15, 20, 5 personas que van conociendo la película y nos conectamos a veces por Zoom o nos dan retroalimentación y la mayoría destaca el hecho de cómo terminamos la película, ¿no? Les gusta, hay gente que nos ha dicho que llora, etcétera, está padre. Y con nuestro público estrenamos ahora en el Festival de Cine con Valores que dirijo, ahí hubo una oportunidad de meterla en domingo en la tarde, y llenamos, sold out, con nuestros amigos y familia, y pues nos fue muy bien, y luego el lunes estuve en el Centro Cultural Constitución, donde era el Mercado Bola en Zapopan, y nos fue muy bien, y la ha visto gente del medio y han destacado como esa parte, y algunos dicen, ya no le muevas. Así déjala, ¿no? Y hay otros que dicen, ¿no has pensado en terminarla? Entonces, ahorita es un rotundo no. O sea, yo ya quiero ir a otra cosa, ya quiero hacer otra cosa, pero pues de aquí a mayo estamos en promoción, festivales, toda esa parte de participación. Sí, ahora que la presentaste en Guadalajara, pues, no había personas que reconocen los sitios que decían, claro, sí, no, de hecho uno de los comentarios es que es una película muy tapatía. Y cuando alguien me lo dijo y empecé a ver la película, dije, sí es cierto. O sea, sí es una película muy, muy de Guadalajara, de escenas muy, muy de espacios muy nuestros, traigo, por ejemplo, ahí todo un proceso donde hacen una torta ahogada y literal, porque era un patrocinador. Pero digo, eso es súper tapatío. Sí. O sea, yo me imagino que si alguien en la India ve eso, todo, ¿no? Sí, si alguien en la India ve eso, sí se preguntará dónde hacen ese tipo de comida, ¿no? Y es muy local. Y de hecho, justamente, esto de lunes fue una invitación de cine jalisciense, ¿no? Entonces, pues va encontrando su identidad, ¿no? ¿Y dónde la podemos ver ahorita? Ahorita nada, hasta mayo. O sea, ya que normalmente es un año del ciclo de festivales, pues ya vamos casi a la mitad. Uh-huh. No es cierto, ¿no? Junio, julio, agosto, sí, casi. Sí, casi. De ahí, de mayo, vamos a ir a servicios de streaming. Muy probablemente, Claro Video, donde estamos ya viendo esa parte. Y después de ese tiempo en Claro Video estaremos en nuestro Cine MX, que es la de IMCINE, ¿no? Que también hay oportunidad de tener la película. Justo bajo esa misma línea, ¿no? Que a la gente no le cueste. O sea, si ya tienes el servicio de streaming, pues ya está ahí la película, sí, ya sientes que ya no la pagaste. Eso es lo que quiero que, si alguien se decepciona, no pase por eso. Pero eso le dio un sentido bien padre a la película, ¿no? Sí, interesante. La estábamos viendo en el cine. Mi esposa aunque fue productora, pues ella se quedó en la parte de la pandemia. De que no sabíamos, claro, que había pasado. Y la estábamos viendo y me vería el celular y me manda un mensaje de, o sea que no hay película, ¿no? Y yo dije, sí, justamente por eso al principio aviso, pero bueno, esa fue en un Cinépolis y la gente pagó un boleto y estaban muy contentos y dije, bueno, pues chido. Estuvo interesante, ¿no? Pero bueno, y aún así tiene sus carencias y es una película independiente y todavía trae algunas situaciones ahí, un audio que me frustra mucho. Entonces creo que siempre se puede aprender, ¿no? Eso fue la idea. Qué bien, también no nos queremos ir sin mencionar el festival Cine con Valores. Con Valores. ¿Cómo va? Bien. Ese es el mejor trabajo que he tenido. ¿Cuánto llevas ya en la dirección? 5
años, sí. 5 años. Este fue mi 5ª edición, son 5 años de festival. Pues tengo siendo profesor 20 años, este año cumplí 20 años, sí. Y eso me ha llevado por muchas escuelas, muchos procesos, y desde hace 13 años, si no me equivoco, estoy en UNIVA, y UNIVA ahí me abrió la puerta justo por la parte de producción. Yo llegué a la universidad porque los chicos de animación hacían sus cortometrajes muy bonitos, muy padres, pero trabajos como dicen, ¿no? Que se guardan en el cajón, o sea, Ahí quedan nomás. no pasaba nada con eso, y entonces la instrucción era, tú puedes explicarles procesos de festivales y demás, sí, claro. Entonces empezamos a ver festivales, pero pues lo que yo hacía, ¿no? Lo que yo hago de producción. Y entonces empezamos a ver como todo ese camino, y lo que resulta es que pues de ahí me van enfocando también, abren la clase, la licenciatura en producción de medios, y ahí me van encaminando. Y estaba eso, y en algún momento el festival tiene a este momento 21 años de existir, o sea, en aquel momento eran 16 años de existir del festival. Lo generó un sacerdote en su momento, y bueno, pues ahí ya le dijeron que ya no, y se lo pasan a la UNIVA, Okay. a la Universidad del Valle de Temajac, con la idea de que UNIVA le diera un sentido más académico, más forma, una estructura de festival, que ya era festival, pero pues alguna estructura un poco más formal, vamos a llamarlo así. Y entonces, pues, ¿quién? Pues este profe, ¿no? Y entonces ya de ahí, Ya tiene experiencia suficiente. no, Sí. y yo realmente les dije al inicio, puedo y no soy un improvisado, ¿no? Espero no haber pecado de ególatra. Improvisado no soy, porque me han pasado muchas cosas, que he aprendido a hacer las cosas a la mala, pero quiero que esto se haga bien, y de ahí empezamos, y pues vamos muy bien, ¿no? Creo que el festival ha estado creciendo, se ha estado posicionando. Yo agradezco mucho la posición que me ha dado en términos de la industria, el realizador que hacía películas pequeñas, que sigo siendo, de alguna manera ya estaba en los ojos de alguien más. Y por ejemplo, pues ahora yo lo veo con El Abuelo, que de repente en las proyecciones pues hay actores que de cierta trayectoria, o que vienen directores de otros festivales a verla, y entonces es como, creo que como que todos los trabajos se unen, ¿sabes? Sí. Entonces, siempre va a quedar esa frustración de dos en uno, y el camino que llevábamos, ¿no? Y cómo eso me pudo haber llevado a tener una carrera completamente de realizador o de productor, y estar en un nivel como muy arriba. Pero el otro camino ha sido muy padre, porque también me ha dado la oportunidad de tener una familia, pasar tiempo con mis hijas. Es que también esa parte. Sí, para mí eso es lo más importante, ¿no? Porque yo sí veo mucha gente que no tiene tiempo para ellos, ¿no? Y yo... Claro, sí, yo sí, no, y yo de aquí yo voy a mi casa y me duermo y saco a mi perro a pasear, ¿no? Y yo lo que les digo es, soy un afortunado, ¿no? Y coincido ahí con varios amigos, porque sí vivo del cine, o sea, directa o indirectamente vivo del cine, ¿no? Programo películas, voy a festivales, o sea, es parte de mi trabajo. Y ese trabajo me ha hecho, estoy pagando mi casa, ¿no? Mantengo a mis hijas, o sea, se paga la casa, se paga la comida, o sea, realmente no vivo en la opulencia. Me encantaría, de verdad, vivir en la opulencia. Me encantaría tener un cargo público y ser senador, diputado, me encantaría. No me ha pasado, claro, sí. Pero la verdad es que pues, es lo que tengo, y sé que soy un privilegiado por esa parte. Y entonces lo único que tengo que hacer es pues devolver eso, y que creo que no le he quitado nada a nadie, y creo que muchas personas del medio cinematográfico actual nos hemos dado cuenta de eso, porque antes vuelvo al caso de Dos en Uno, tú nos estás quitando oportunidades a nosotros.
Y es como, no, tú construyete tus propias oportunidades. Y creo que eso es algo que ahora tenemos muy entendidos. Yo soy amigo de directores de otros festivales y nunca estoy pensando, ¿por qué estrenó contigo y no conmigo? Pues no, es no. como, Sí. ¿sí? Sí hay quienes lo son, sí hay gente que te dice, no, es que si va a estrenar contigo, sí hay, siempre, ¿no? O directores de, ¿por qué te dieron a ti ese apoyo y a mí? Acá es como, no, yo hago mi propio camino y pero es como una costumbre de mucha gente de muchos años, ¿no? Sí. Sí, bien. Mucha gente es muy recelosa como con ese tipo de cosas y hasta en los conocimientos, ¿no? Como con Sí, sí. que no quieren pasar el conocimiento a los demás. No, y esa parte a mí no me gusta ni tantito, porque antes nos hacían aprender y nos tocó vivirlo en el 2 en 1 a la mala, ¿no? Pues yo era un chavo que empezaba a producir y entonces los staffs que ya eran viejos no me maltrataban, no me hacían caso y me acuerdo mucho un staff que poniendo unas luces, yo pasé por abajo y me aventó un cable, pues son cables así de este grosor, sí me alcanzó a pegar acá, y ya, es que no se tienen que atravesar, y es como, pues, ya sabes, o sea, Sí. como enseñándome, Como demás. y al final de cuentas uno era el que traía el dinero para pagarles, entonces es como, Sí, o sea, claro. realmente no era necesario, pero sí, eso pasaba más antes que ahora, creo yo, ¿no? Sí. ¿Crees que eso te motivó a ser profesor? Así como decir, ¿sabes qué? Para pasarlo poquito y mucho de mi conocimiento y vivencia. Bueno, eso siempre ha sido como uno de mis, acá hay un alumno, pero uno de mis características siempre es compartir como sin recelo, porque a mí me hubiera gustado y yo tuve buenos maestros que así me enseñaron sin broncas, ¿no? O sea, el propio maestro que les cuento de la Universidad Joe, él me recomendó profesionalmente con alguien más. O sea, fue como, este chavo ha estado haciendo cosas bien en clase, creo que te puede servir para este proyecto, ¿no? Entonces, eso para mí siempre fue como muy valioso y tengo un agradecimiento muy grande con él y con otros, ¿no? Y otro, Juan Romo, él es publicista y él en algún momento me dijo, necesito que te avientes a hacer guiones de publicidad, ¿no? Entonces, pues fue, sí, pero revísalo, ¿no? Y esto sí, esto no, esto sí, mira, piensa en esto. O sea, como ser muy generoso con el conocimiento, yo creo que eso es fundamental. Y además que sigues aprendiendo, ¿sabes? Sigues aprendiendo y cambian los modelos, cambian las cosas. Por ejemplo, estos micrófonos, pues yo acabo de aprender cómo a usarlos, ¿no? Porque son nuevos, o sea, sí. Entonces siempre tienes que estar en un constante aprendizaje, ¿no? Creo yo. Sí. Sí. Coincidimos. Sí, pues es parte del camino que aparte, o sea, el enseñar también refuerza el conocimiento que tienes. Si sigues aprendiendo, entonces, pues, qué mejor que dar lo que tiene. Sí, y los chavos, hay una frase que me gusta mucho, que el maestro es el que envejece, los alumnos siempre tienen la misma edad, ¿no? O sea, mis alumnos siempre tienen 20 años. Pues él no, sí. Ya. Mis alumnos, mis exalumnos, ¿no? Sí, no, mis alumnos siempre tienen 20 años, ¿no? Entonces, yo siempre tengo que tratar de empatizar con ellos, de alguna manera, con sus ideologías, con lo que piensen, con todo eso, porque al final de cuentas ellos son pues lo que viene, ¿no? Sí, el futuro, el mañana, lo que va a estar ahí. No me ha tocado todavía, pero sé que invariablemente va a pasar que un alumno o un exalumno me contrate, ¿no? Eso no me ha pasado, pero sí me ha tocado contratar a exalumnos, trabajar con gente con la que yo formé. Entonces, yo siempre digo que me gusta formar gente con la que yo pueda trabajar en el futuro. Sí, claro. ¿no? Y así me pasa, ¿no? Es que aparte es eso, ¿no? Están en la misma industria, en algún momento se van a volver. Sí, lo vas a encontrar, ¿no? Sí, por ahí va el aprendizaje. Sí. Está muy interesante toda tu historia.
Para ir finalizando, Sí. hablando un poco de lo mismo de los alumnos y de lo que viene, ¿tú cómo ves el cine en Guadalajara, Jalisco, México? ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo lo vas viendo? Porque ahorita también, perdón que te interrumpa, No, dime. cada 5 minutos salen películas, cada 3 segundos salen cortos, o sea, ahorita hay muchísimo material. Sí, la pandemia nos cambió en muchos sentidos y uno de esos sentidos fue la experiencia cinematográfica. La gente, no sé ustedes, pero yo todos los días llego y pongo algo en las plataformas, ¿no? Y algo nuevo y algo diferente, y hay muchísimas plataformas para estar viendo, y eso que exige contenidos. Entonces, esta inversión que va a hacer Netflix, que está haciendo para series mexicanas y que lo mismo hace con Argentina y lo mismo hace con España, pues creo que eso es lo que va a suceder, ¿no? Viene mucha producción, hay que ver con qué calidad, porque también los servicios de streaming se van en algún momento a normalizar y también a como establecer, ¿sí? Es decir, ya vimos una pequeña etapa, o la primera etapa es que todo el mundo quería tener su servicio de streaming, ¿no? El Paramount, MGM, ¿no? Todos tenían, y ahorita lo que está pasando es que unos ya concentran 2 o 3, otros 2 o 3, y entonces ya se va como socializando. ¿Por qué? Pues porque no tenemos todo el día para estar viendo películas, ¿no? Nos encantaría, pero no se puede. Pero justamente en ese ejercicio creo que se va estandarizando. Del cine de Jalisco, nuestro estado tiene una cualidad gigantesca, y eso se lo escuché al gobernador anterior, Alfaro, que decía, estamos a 2 horas de Los Ángeles, ¿no? Que es la meca del cine de esta parte del mundo, ¿no? Estamos a 2 horas de Los Ángeles, ¿sí? En un avión. Es más fácil llegar a Los Ángeles que a Tala o a Tepa. Ya sé, sí, Caballarta. Ajá, sí. Ahorita Tlajomulco. Claro, sí, ahí Adolfo no pasas. Bueno, y entonces hace esta analogía y luego dice, y en este estado, y en eso estoy de acuerdo, que yo creo que esa es la clave, en este estado, solo en Jalisco tenemos todo. Playa, bosque, desierto, que no es desierto, ¿no? Sayula, ¿no? Tenemos todos los climas, todas las condiciones, hay montaña como Tapalpa, Mazamitla, el otro pueblo mágico también que usan mucho, ahora San Sebastián del Oeste, como tantos escenarios que dices, es riquísimo. Sí. O sea, Jalisco es padrísimo para producir, más sencillo, más económico, y creo que eso está por descubrirse. Pero ya Depredador se hizo en Puerto Vallarta, ¿no? La Noche del Iguana se hizo en Puerto Vallarta. O sea, yo creo que hay diferentes producciones que van a estar llegando, y creo que eso va a ser muy bueno. Y también va a ser interesante el camino. Hay mucha gente joven que ya se está animando a hacer esa película con sus amigos, con una cámara prestada, y yo creo que eso fue bueno, ¿no? Cuando nosotros estábamos en la oficina ahí de Qatar Films, que es el nombre de la productora original, que hizo el 12 en 1, estaba ahí en Tepeyac y Las Rosas, ¿no? Por ahí en Tepeyac y Las Rosas. Y entonces un día, y al lado estaba una empresa que se acababa de poner, que se llama Metacube, que Metacube es una empresa de efectos especiales. O sea, nosotros una casa productora, así que nadie va a llegar, y al lado una casa de efectos especiales, cuando nadie hacía efectos especiales, ¿sí? Bueno, y entonces fue como, y estos locos que traen, ¿no? Y entonces un día viene uno de ellos y nos dice, oye, están grabando una película, Charlie, que Charlie ha crecido muchísimo, nos dice, están grabando una película aquí en Tepeyac, aquí en Parque Juan Diego, se llama, la calle en Chapalita. Entonces vamos y están grabando una película, ¿no? Que es Ángeles, Flores y Fuentes, que fue un ejercicio de una película hecha por 3 directores, que a veces se llamó después Llamando a un Ángel, y entonces estaban grabando una de esas películas y estaba ahí Mónica Dionel, Lalo España, no sé qué,
talento estaba ahí. Y empezamos a ver las cámaras, el equipo y todo eso. Y para nosotros fue muy ilustrativo de decir, oh, sí se puede, ¿no? O sea, sí se puede. Y entonces eso nos impulsó. Cuando yo conozco después estos directores de esta película, les dije, no saben lo que nos impulsó a nosotros, haber visto ese momento de que ustedes se hubieran animado y que estaban haciendo eso y dijimos, oh, sí se puede. Y uno de ellos, Héctor, no me dejará mentir, dice, y no saben lo que fue el 2 en 1 para mí. Yo quería que me invitaran a dirigir el 2 en 1, ¿no? Y entonces te das cuenta que entre todos nos conocemos, nos vemos, o sea, nos ubicamos y que de repente pues eso ha sido interesante y es todo un tema que es un poco ególatra decir eso, pero que sí me preguntan por mi socio. Oye, ¿dónde está este cuate? No, pues en su casa, yo creo, no sé, ¿sí? Porque igual te van ubicando y van viendo. Ahora el festival me ha dado mucho esta proyección muy en solitario. Y creo que pues son procesos y son tiempos. Y el abuelo llegó que está, pues ahí va, ¿no? Estamos en etapa de promoción, ahí va. También ha estado ahí como generando ahí una idea, ¿no? Y es un proceso y les agradezco mucho la plática porque me remontaron a cosas que hace muchísimos años que no me acordaba. Y que, bueno, pues espero no haber aturdido a la audiencia o a alguien. O sea, nos hablaste muchas cosas muy interesantes y nos quedamos con... Podemos aquí pasarnos toda la noche siguiéndote, preguntando y indagando y aprendiendo. Porque realmente nosotros, pues como dijimos al principio de la plática, nosotros no conocíamos pues prácticamente nada, ¿no? Ok. Y pues sí ha sido como muy, muy amena esta plática y nos ha enseñado bastante de cómo se maneja todo bien. Este arte que no conocíamos. Sí, y que también nos aporta el si se puede en cualquier industria, pues. Sí. Ahorita hablamos de cine, pero... La clave es tener tu propia voz, o sea, hacer tu propio camino. Si yo me hubiera esperado hacer mi primera película, esperando dinero del gobierno, por ejemplo, me hubiera tardado 10 años en hacerla, pues, ¿no? Entonces, apenas ahora vuelvo a lo mismo. Ese guión que hice en algún momento, creo que apenas me voy a animar. O sea, ahorita voy a hacer un documental después del abuelo. Empiezo yo creo que por ahí de enero del año que entra. Y acabando ese, yo creo que me voy a aventarme otra película porque ya tengo 45 años. Voy a cumplir 45 años en noviembre. Y creo que pues ya un hombre ya de 50 años puede hacerse responsable de una película más grande. Entonces, ya estoy en edad. Creo que estoy en edad de poder hacer algo más grande. Y mis héroes tienen 70 años, o sea, 75 años ya haciendo películas, ¿no? Clint Eastwood tiene 90 años y va a estrenar otra película, ¿no? Entonces, todavía nos falta ese camino y ese camino es personal, también es un viaje que enfrentas, ¿no? Cada quien su filmografía y para allá va, ¿no? Qué interesante. Sí. Pues ahí lo tienen, banda. Ojalá y más adelante haya oportunidad de una segunda parte de seguir platicando. Con gusto. Mientras nos quieres compartir tus redes, plataformas donde pueden ver tu trabajo del festival, todo para verificar que lo que les dije es cierto, porque siempre vivo con con ese miedo, ¿no? De que algún día alguien diga, no es cierto. ¿Cómo es el impostor? El síndrome del impostor, sí. Me invitaron a dar una charla de creatividad hace poco en una universidad. De hecho, la charla es la creatividad no existe, ¿no? Y entonces lo que hice fue, a ver, ¿en qué momento estoy mintiendo y en qué momento esto está surgiendo? Entonces, lo que hice es que googleé mi nombre, ¿no? Que luego dicen, ay, qué ególatra. Estoy contando por qué, porque realmente me daba miedo decir algo que no se pudiera comprobar, ¿sí? Por ejemplo, ahorita lo de Televisa, nadie lo puede comprobar, pero les juro que sí pasó. Entonces, en Google empecé a buscar y ya ahí vi, sí, esto sí lo puedo mencionar y esto. Y entonces ya dije, ok, estas evidencias están ahí y no las digo yo, las dijo algún periódico, alguna parte. Y entonces todo en mis redes es Hervé Eguiarte Alcalá, ¿no? Que es mi
mi apellido, Huerve Yeguiarte, y por ahí tengo, pues ahí pueden encontrar la información, y tengo una cuenta de IMDb, estoy en el directorio de directores mexicanos, por ahí está mi correo, toda esta cuestión, sobre todo en la parte de lo que está vinculado a Univa, ahí viene el teléfono de la oficina donde me pueden encontrar. Yo creo que soy accesible. O sea, sí, quien me quiere buscar, me va a encontrar, ¿no? Sí. Pues ahí está, banda, la neta, síganlo. Sí. Esperamos ya con ansias con lo que nos platicaste, el abuelo llegó, Bien. entonces... Nos espera Gracias. hasta mayo. Hasta mayo. Sí. Vamos a tener alguna proyección en noviembre, y de hecho cerca de Nueva Casa, que es acá en una parroquia por acá, vamos a tener la película y en una proyección especial, luego les mando el dato. Sí, va. Si quieren ir ahí, con gusto. ¿Va a ser para el público en general? Es público en general, sí, y cobran una pequeña cantidad, pero algo mínimo, nada más para el sí, espacio. nos pasan los datos también Les para paso los compartirlo con datos la banda. y lo pueden ahí compartir, sí, les agradezco. Va, ¿Sí? pues algo más que quieras agregar. No, muchas gracias, mucha suerte en el proyecto y en esta nueva etapa con otro tipo de artistas, y pues seré un suscriptor más y con gusto estaré siguiendo su trabajo. Mucho éxito, que le vaya muy bien y gracias por invitarme. Sí. Muchas gracias. ¿Algo más que quieras tú aventar? De este lado, ¿todo bien? La verdad, más agradecer. Fer, ¿algo que quieras? Pedir disculpas a tu profe. También en clase no hablaba nomás. Sí, ¿ah? Sí. No. De hecho, me sorprendió que me invitara, que me escribiera. Le hemos rogado que se siente de este lado a platicar. Y no quiere. Lo vamos a obligar en un día de esos. Bueno, Va a ser. muy bien. Va a suceder eso. Algún momento. O sea, estuvo banda. Neta, sigan a Hervé. Sigan todo su trabajo. Busquen sus películas, sus cortos. Si pueden ir a buscarlo de 2 en 1, sí, estaría bien chido que vean todos esos cortos. Casi todos los cortos están ahí en línea. Casi todos están en YouTube. Y ahí está mi primer corto, que justamente lo hice ahí para 2 en 1, que es ay, olvidé el nombre del primer corto. Coordenadas distintas. Por favor, ve ese corto, híjole, sale de mucho de mi corazón. Ese sí lo podemos encontrar. Está ahí en YouTube, sí, Coordenadas Distintas. Pues vean Coordenadas Distintas. Ya lo saben ahora. Sí. Y encontrar los demás, los 24 cortos y todo lo que surgió de 2 en 1. Casi todos están en línea. Pues ahí está, banda. Muy bien. Chidos por vernos en esta nueva etapa. En esta nueva nueva temporada. Esperen más invitados, como siempre, interesantes como Hervé. Gracias. De mucha cultura, de muchas disciplinas del arte, de todo lo que podamos aportar de este lado, ahí lo van a tener. Así es. Esta banda, nos vemos en la siguiente. Nos vemos.